Yo siempre lo digo, el titular es lo primero que te llama la atención junto a la imagen. Y una vez que ves la imagen de primera, lo importante es que el titular sea lo suficientemente potente, que tenga ganas de ser clicable, porque si nosotros conseguimos entrar en Discover, que como lo vemos está muy competido, hay que saber atinar, saber hacer el contenido. Si de repente tenemos un titular que es muy flojito, pues bueno, igual no obtenemos los clics que buscábamos. Por lo tanto, es un elemento más que fundamental. En Discover, los titulares, además de ser muy atractivos, no deben superar a 95 caracteres. Están entre 70 y 95. Entre otras cosas, por eso que comentábamos antes y lo veíamos en cómo funciona Discover. Se trata de contenido que se muestra en dispositivos móviles. Se te va a cortar el titular si lo haces demasiado extenso y puede ser que no llegue la información tal cual al usuario. Sobre todo, intentar hacer que sean titulares únicos, que no se dupliquen y lo que comentábamos antes de la competencia, si vemos que todo el mundo hace los titulares de una forma, no vamos a replicar ese mismo titular, no va a ser atractivo, no va a funcionar. Y para ello, pues existen una serie de patrones que, bueno, no te garantizan, como todo lo que estamos contando, no te garantiza entrar, pero sí que trabajando sobre estas bases, pues podemos aumentar esa entrada en Discover. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de patrones que funcionan. Antes de nada, por favor, suscríbete a nuestro canal y deja un like en el vídeo. Aparte de seguir actualizado y seguir a la última de nuestros vídeos, también nos vas a ayudar a que sigamos promocionando el periodismo digital. O personas famosas, pues son un ejemplo que sirve muchísimo. Aquí vemos 3 ejemplitos de artículos que han entrado en Discover, que nosotros hemos rescatado de nuestro propio Discover, en el cual se focaliza el titular de la noticia en entidades o en este caso en personas famosas. Vemos el ejemplo de Elon Musk, por ejemplo. Aquí, aparte de realizar el titular utilizando al propio personaje, a Elon Musk también utiliza OpenAI. Y bueno, además esa imagen que es súper potente también, yo creo que es un contenido bastante clicable. Esto lo hacen mucho, por ejemplo, también medios que tienen que ver con política y con actualidad. Vemos ahí también a Yolanda Díaz y bueno, intentar utilizar siempre que sea posible entidades en nuestro titular va a potenciar el clic. También lo vemos ahí, el genial truco de Alberto Chicote. Lo vemos que incluso de una receta simplemente de arroz con leche añadimos la entidad de Alberto Chicote y seguramente haya gente que lo clique, más allá que si quitamos a Alberto Chicote de la ecuación y ponemos el genial truco para hacer arroz con leche. Eso Completamente, es sí. un muy buen ejemplo de cómo hacer discover Eso Sí, sí, es. sí. sobre una noticia berlín. Pero está muy bien Sí. porque si os dais cuenta ahí, el de Elon Musk empieza con la entidad al principio a la izquierda. Sin Ujú. embargo, los otros, la entidad fuerte, la otra es Yolanda Díaz, ¿vale? Y en el del medio es Alberto Chicote, ¿no? Sí. Sí que las dos funcionarían, empezando por, pues eso, pues por la entidad fuerte y en los otros dos, en los de la izquierda, sí que habla del SMI, de Yolanda Díaz. Ujú. El del medio no, el del medio está hablando de un genial truco, ¿de acuerdo? Pero está hablando Eso es. sobre Alberto Chicote. Si quitamos a Alberto Chicote, completamente seguro de que no funcionaría. Es que como vemos hay que darle mucha magia a los Sí, titulares sí, para que sí, sí, sí. funcionen. En Discover es fundamental, no quedarnos en lo más plano y darle un Sí, poquito sí. de ese toquecito mágico para que sea clicable. Aunque después en la noticia igual menciona a Alberto Chicote simplemente en 2 párrafos. Pero bueno, Perfecto, ya has seguimos. conseguido el clic. Vamos a ver otro ejemplo por aquí. Vale, incluir los verbos de acción. Bueno, pues estos verbos implican que al final pues mejore el CTR. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de corre, ¿sabes? Te está incitando a que haya un verbo en movimiento, por lo cual hace la noticia muy clicable y además le da ese formato de actualidad, que es justamente lo que más se potencia en Discover, que son las noticias puramente de actualidad. Entonces, corre porque se agota. Ya no solamente es el verbo de acción, sino otra cosa que veremos después, que es el añadir esa demanda de urgencia, que es como, si no clico en esta noticia, bueno, se va a caer el mundo si yo no clico en esta noticia para leer Estoy perdiendo una oportunidad. porque está a precio mínimo la Play, aunque no me gusten los videojuegos, pero yo necesito saberlo y necesito leerla. Sí, sí, Entonces, como efectivamente. vemos, hace muy potente este tipo de noticias en Discover, suelen funcionar muy bien. Vale, además también otra forma de utilizar los verbos en imperativo. Eso de enciende, corre, te está solicitando directamente al lector a que realice una acción. Entonces te ves como forzado en deuda con esta noticia que acabas de leer, te ves forzado a clicarla y ver por qué tienes que encender tu Play 5. Qué sorpresa hay ahí, ¿por qué tengo que hacerlo? Entonces te está forzando un poco y bueno, el hecho de que se utilice el imperativo pues
aparte de que te sientes atacado en primera persona por la noticia, pues sí que va a aumentar que esos CTR de la noticia pues funcionen mejor. Vamos a ver otro ejemplo. Vale, estos son de los que más me gustan a mí, que son cuando se tratan de descripciones atractivas de un producto, lugar o servicio, que todo lo que vemos en Discover es perfecto. Es el mundo de Yuppie. Todo. Por ejemplo, aquí vemos el restaurante de la carretera A31, que bueno, será una carretera más bien feilla, pero que sirve un buffet libre con más de 50 platos. Espera, que lo Ahí voy a ya poner te un poquito atractivo. más. Es atractivo justamente por eso mismo, porque te está dando, bueno, te está recompensando un poco con este beneficio del producto. O por ejemplo, aquí vemos lo de así se hacen las vieiras gallegas, un plato de marisco muy sencillo. No solo sencillo, sino exquisito y perfecto para Navidad. Es decir, adornamos mucho el producto de una simple receta que podríamos publicar de vieiras a la gallega. Pero el restaurante, que ahí debía ser lo fuerte, el restaurante, ¿qué restaurante? Entonces te incita ahí un poco, ¿no? Claro, un poquito eso, de clickbait. eso es. Sí, Aparte, sí, esa sí, es sí, una de sí. las recomendaciones básicas, que es no dar toda la información en el titular. Dejar un poco la Sí, sí, sí. imaginación del Claro. lector, que sepa, bueno, qué restaurante de la A31 sirve 50 platos. Voy a verlo, Sí, necesito sí, verlo. sí, sí, sí. Muy bien. Vale. Después, una de las cosas más habituales que encontramos en esos titulares que son un poquito más largos, para hacerlo muy atractivo, se divide el titular en dos partes, utilizando pues los dos puntos o las comas. Y esto está muy bien por lo mismo que decíamos antes, porque detrás de estos dos puntos se suele poner la parte más, como más beneficiosa del artículo, lo que va a hacer que 100% quieras clicar en la noticia. Por ejemplo, aquí también vamos a ver un ejemplo que es el ni azúcar ni especias. El ni una cosa ni la otra es algo que ha funcionado muy bien en Discover y que, bueno, sigue funcionando. A día de hoy sigue funcionando. Y si os fijáis, detrás de estos dos puntitos ya encontramos un poco el beneficio, que es en función de ese azúcar o especias, vemos el sencillo truco para quitar la acidez de la salsa de tomate. Entonces hacemos el titular mucho más atractivo, pero también muy informativo, como comentábamos antes, sin dar toda la información para que fomente un poco el clic. Una vez que ya ha aparecido en Discover, queremos que la gente lo clique, no que pase directamente a la siguiente noticia. Vale. Y esto es lo que hemos comentado también antes, es utilizar expresiones de urgencia o de exclusividad. Las expresiones en Discover, dependiendo del tipo de entidad que se trabajen, funcionan muy bien. Por ejemplo, vemos aquí esta imagen de trucos para pagar menos en la declaración de la renta. Bueno, a priori, un titular sencillo. Se agota el tiempo. ¿Cómo que se agota el tiempo? Además, Que voy a pagar, fíjate voy a pagar de más. Además es ¿Sabes? curioso porque pone trucos para pagar menos en la declaración de la renta. Solo hasta ahí yo diría Sí. que es un orgánico, es decir, Orgánico, 100%. un evergreen. Un evergreen. Un Eso es. evergreen. Pero fíjate, Pero se le agota el metes tiempo una ya expresión. es boom, definitorio. Sí. Sí, sí, sí. Y encima lo que comentábamos antes, la imagen. Sí, sí, La sí, imagen sí. no, tú la ves sin el titular y no piensas en la declaración de la renta y mucho Sí, menos sí, que sí, se te sí. agota el tiempo. Pero llama mucho la atención en conjunto. Por eso lo de ir trabajando, ver qué es lo que funciona y aplicar esas técnicas que poco a poco se van encontrando que son afines a tu medio y que te funcionen. Ujú. Por ejemplo, una cosa que hacen muchos medios, aquí lo vemos en el otro ejemplo, que es hablar de supermercados y de productos de supermercado. Una potente sierra de cinta de Lidl con batería recargable por menos de 40 euros. El nuevo chollo que se agotará en España. Sí, Ya sí. no solamente te da Alarmista toda ya. la descripción Sí, del sí. producto, sino que Eso dice que es. es un chollo y que además si no vas ya a buscarlo, no lo vas a tener porque se va a Sí, agotar sí, en sí, España. sí, sí, sí. Y tú necesitas saber antes de conocer el producto y de ir a comprarlo por qué tengo que ir a comprarlo. Y para ello, Y pues nos clicar vamos a en la noticia. Navidad. Vale, Voy a poner un y poquito aquí, más pues bueno, lo que aquí. comentábamos antes, hacer referencia a ocasiones temporales o especiales, lo que veíamos de Black Friday, de Navidad, intentar aprovechar ese calendario de contenidos y llevar, pues bueno, si sabemos que ahora la gente pues utiliza el puente de Navidad o los días festivos para hacer planes, pues hay que aprovecharlo, utilizar la palabra Navidad en todos los titulares, por ejemplo, un mercadillo de Navidad perfecto para visitar en el puente de diciembre. Esta semana es puente, ya se estaba calentando desde la semana pasada, se empiezan a subir los artículos y entrada fácil en Discover. Y por terminar, simplemente lo que hemos comentado a lo largo de todos estos puntos, hay que darle un toque atractivo y de clickbait. Es decir, intentar llamar la atención lo máximo posible con el titular, no dar toda la información en sí, sino dejar un poco libre a la imaginación y sobre todo conocer un poco qué es lo que te está funcionando y no replicarlo exactamente, pero sí utilizar esas técnicas
que sabes que te están funcionando para titular y eso seguramente va a potenciar mucho la entrada a los artículos que cada medio realice.